Bueno, buen día, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo al Ateneo de hoy. Hoy tenemos una presentación de una de las salas de clínica del hospital. Para todos los que no están en el hospital o no lo conocen, la unidad 5 es una de las salas de internación. La calidad de los pacientes es extremadamente variada. La verdad es que clínicas internan pacientes de todo tipo, generalmente de alto nivel de complejidad. El caso clínico de hoy cumple esas características. Es una paciente sumamente compleja, con un tiempo largo de internación, que me parece que dejó un montón de enseñanzas, desde la clínica más básica hasta los últimos estudios más avanzados que se puedan hacer para llegar a un diagnóstico. Así que los dejo con el doctor Santiago Rossi. Va a haber participación de otros servicios que les va a ir contando. Y bueno, empezamos. Y recuerden las preguntas por el chat, y todos los que están en el Zoom mantengan los micrófonos cerrados, así no tenemos interferencia. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Nati, por la presentación. Buen día al auditorio presente y a todos los que nos siguen por Zoom. Bueno, tal como nos dijo recién Nati, vamos a presentar hoy un paciente muy complejo, que lo hemos seguido de forma interdisciplinaria y lo continuamos siguiendo. Un paciente que nos obligó a pensar mucho y todavía nos obliga a reflexionar y seguir pensando. Para eso vamos a parafrasear a Claude Bernard, un físico, químico y póstumo médico del siglo XIX, que nos dejó esta reflexión: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Vamos entonces de lleno con nuestra paciente. Nuestra paciente, que vamos a denominar V, es una paciente nacida de término, con un perinatológico normal, sin antecedentes personales a destacar en su corta vida, sin antecedentes familiares tampoco a destacar, que concurre a nuestro hospital presentando una diarrea aguda, severa, con lo cual de 10 días de evolución empeorará en las últimas 48 horas, agregándose vómitos y un registro febril. Ingresa a la guardia en muy mal estado general, con un cuadro de deshidratación severa, pasa inmediatamente a la terapia intensiva, donde presenta descompensación hemodinámica, shock hipovolémico y estatus convulsivo. Una vez estabilizada la paciente, se toman cultivos y se rescata de los mismos en materia fecal, orina, aspirado nasofaríngeo, sangre, líquido cefalorraquídeo, adenovirus. Tenemos entonces frente a nosotros una paciente de 2 meses de vida con shock hipovolémico secundario a diarrea de alto débito y enfermedad invasiva por adenovirus. Una vez estabilizada la paciente pasa a nuestra sala, donde continúa rescatando el adenovirus en materia fecal durante 56 días. Durante ese tiempo, la paciente continúa con una diarrea secretoria, y decimos secretoria porque no mejora con el ayuno, de características líquidas y alto débito, que la lleva a una insuficiencia intestinal, catalogándola como tal porque requiere nutrición parenteral dependiente, teniendo intolerancia al aporte enteral y sin respuesta al tratamiento antisecretorio. A su vez, en paralelo, la paciente, mientras requiere de su nutrición parenteral, presenta infecciones severas y a repetición, con cuadros de sepsis, infección asociada a catéter, diarreas e infección urinaria, en las cuales podemos rescatar desde todo tipo de bacterias que se les ocurran, virus y hasta infecciones mitóticas. Al haber presentado un primer dosaje de inmunoglobulina con un desvío estándar menor a 2 para su edad, se decide, junto con el servicio de inmunología, darle un aporte sustitutivo de gamma globulina y un aporte de gamma globulina a dosis inmunomoduladora frente a los cuadros de descompensación por enfermedades infecciosas. Entonces, esta paciente, que ya tiene 60 días internada, presenta su diarrea crónica con una evolución tórtida, muy insuficiencia intestinal y requerimiento de nutrición parenteral, y recién a los 4 meses de vida, a los 2 meses de estar internada, podemos realizar la primera endoscopía digestiva, ya que tuvimos que esperar a que divertivice su adenovirus en materia fecal para poder acceder a este estudio. En el primer estudio que se realiza, endoscopía digestiva alta y baja, la microscopía óptica arroja un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal inespecífica, sin respuesta al tratamiento antisecretorio. Presentando entonces esta mala evolución, 30 días después, 4 semanas después, con 5 meses de vida, ya con 3 meses de internación, se realiza su segunda endoscopía digestiva, la cual la microscopía óptica arroja ya un patrón característico de enfermedad inflamatoria intestinal
y teniendo en cuenta la edad de la paciente de inicio muy temprano. En paralelo y con el objetivo de descartar alguna causa de diarrea secretora congénita, realizamos microscopía electrónica, en la cual se descarta enfermedad Tufting o penachos y enfermedad por inclusión de microvellosidades que son causas de diarreas congénitas secretoras. Teniendo ya un diagnóstico más certero del cuadro que está padeciendo nuestro paciente, una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano, iniciamos esquemas inmunomoduladores. Primera línea, metilprednisolona, como la respuesta. Segunda línea, infliximab, anticuerpo monoclonal anti-TNF, 4 pasajes intravenosos sin respuesta terapéutica, progresando después al aporte enteral de sirolimus, un inhibidor de desarrollo y la respuesta linfocitaria. Con todo esto, la paciente no presenta buena respuesta terapéutica, persiste con diarrea de alto débito y requerimientos de nutrición parenteral. Entonces estamos frente a esta paciente que a los 5 meses de vida, internada de los 2 meses de vida, llegamos a este diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano, sus siglas en inglés VOIBD, la nombraremos como tal para hacerlo más corto. ¿Qué sabemos entonces de la VOIBD? Algunas palabras, ¿sí? Es una enfermedad diagnosticada en niños menores de 6 años, y cuando se diagnostica en niños menores de 2 años, se le llama enfermedad inflamatoria intestinal de inicio en la infancia. ¿Qué podemos decir de esta entidad que se encuentra en una incidencia en aumento en países de vías de desarrollo, que tiene característicamente una clínica mucho más severa y refractariedad al tratamiento cuando lo comparamos con las enfermedades inflamatorias que inician en edades más tardías? A su vez, los síntomas extraintestinales con componente autoinmunitario suelen ser más frecuentes, entre ellos la uveitis, la artritis, la colitis esclerosante y el pioderma gangrenoso. Característicamente, las VOIBD presentan en un inicio, cuando se realiza la endoscopía y la histopatología, una anatomía patológica indiferenciada, cosa que pasó a nuestra paciente, y recién avanzada la enfermedad suelen presentar el patrón característico de enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que es muy importante es que estas entidades tienen una asociación muy fuerte con inmunodeficiencias primarias. Entonces, este es un diagrama, ¿sí?, en el cual se puede ver en el esquema, doble punteo, el gran círculo, ¿sí?, el diagrama de más grande, son las enfermedades inflamatorias de inicio temprano, niños menores de 17 años. Dentro de ellos vemos que una población menor, son las VOIBD, cuando se diagnostica antes de los 5 años, y un porcentaje aún menor de ellos, 20% aproximadamente, tienen una asociación fuerte con inmunodeficiencia primaria, pudiendo ser la VOIBD la primera manifestación clínica de esta inmunodeficiencia primaria. Y dentro de estas población con inmunodeficiencia primaria y VOIBD, un 20% pueden tener una alteración monogénica causal de dicha entidad. Bueno, tantas palabras, tantas cosas que tenemos nosotros con nuestro paciente. Podemos sospechar que además de la inmunodeficiencia primaria, de la VOIBD tenga una inmunodeficiencia primaria. Vamos a buscar factores de riesgo. Historia familiar y personal de infecciones, un montón. Dijimos que tuvo sepsis, enfermedad, infección asociada a catéter, diarrea, bacteriemia, fungemia. ¿Una mala evolución de su cuadro general? Sí, sin duda. 3 meses de nutrición parenteral total sin poder avanzar con su nutrición enteral. El laboratorio inicial del paciente, como ya dije antes, presentó una hipogamaglobulinemia. No linfopenia, pero sí hipogamaglobulinemia. La anatomía patológica tuvo hallazgos atípicos en un principio, por lo tanto tenemos una fuerte sospecha de que esta paciente con IBD tenga una inmunodeficiencia primaria asociada. Entonces nos adentramos en los estudios de inmunodeficiencia primaria, vamos de lo más sencillo a lo más complejo, ¿sí? Descartamos, por supuesto, la presencia del virus HIV, realizamos dosajes de inmunoglobulinas, como les expliqué al principio, fueron dosajes por debajo de 2 de 10 estándar. Con el correr de la evolución de la paciente, la gamma globulina, la IgG, fue normalizándose hasta alcanzar valores correspondientes propios a la edad, por lo cual se pudo asumir que en principio esos valores bajos eran por su temprana edad al diagnóstico y por una probable pérdida enteral de proteínas, incluyendo la inmunoglobulina. No se pueden hacer estudios de funcionalidad humoral al ser la paciente tan pequeña y no estar vacunada. Entonces vamos a estudiar la inmunidad celular. Poblaciones linfocitarias no tienen linfopenia, las poblaciones linfocitarias son normales y el cultivo de las poblaciones linfocitarias tienen actividad correa. Con estos datos uno puede ya alejar el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria combinada severa, que es la principal entidad de inmunodeficiencia primaria que se asocia con las VOIBD. Vamos entonces a buscar otras características que nos pueden hacer sospechar en una inmunodeficiencia primaria, que son la presencia de autoinmunidad. La paciente no tenía fenómenos visibles de vasculitis, no tenía uveitis, no tenía llagas ni aftas mucocutáneas.
El ANAS fue negativo y el ANCAS fue positivo 3 cruces, pero inespecífico al presentar antimieloperoxidasa negativo y antiproteína 3 negativo, alejando un poco la especificidad de este estudio diagnóstico. El ASCA, IgA e IgG fueron también negativos, así que los fenómenos autoinmunes no podíamos justificarlos, no estaban presentes y el laboratorio tampoco nos daba herramientas. Enfermedad granulomatosa crónica, sabemos que es muy infrecuente en mujeres, puede ser que estén presentes, algunas de las herencias no son ligadas al X, sino que son autosómicas recesivas, y también es una entidad inmunológica que está asociada con BDVD, hicimos test de hidrorrodamina, que fue normal, descartando esta entidad. Ya siendo lo más complejo, y confieso que esto lo tuve que ir a pedir ayuda y que me expliquen en inmunología, nos pusimos a buscar enfermedades disregulatorias. Entre ellas, el síndrome hemofagocítico primario puede debutar con POIBD y característicamente tiene alterados el CD107, que habla de la degranulación de las natural killers y también de la activación de linfocitos T citotóxicos. Y el CD127 ha aumentado, habla de una buena funcionalidad de los linfocitos T reguladores. Pudiendo entonces, con todo esto, descartar inmunodeficiencias primarias o enfermedades disregulatorias, tenemos esta paciente grave de mal pronóstico sin un diagnóstico cierto y confirmado de inmunodeficiencia primaria. Entonces, ¿cómo seguimos? Habíamos hablado, como teníamos una DOIBD, teníamos que descartar una inmunodeficiencia primaria si el paciente no evolucionaba bien. No pudiendo nosotros con estos métodos cuantitativos y funcionales descartar una inmunodeficiencia primaria, tenemos que acordarnos de la causa monogénica de la misma. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos un origen de defecto monogénico? Y es probable. Ahora, ¿qué significa esto? Porque todos lo leemos, pero después tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Cómo se hace? ¿Qué es esto? ¿Tenemos signos de alarma para el origen de defecto monogénico? Sí. La de presentación, 2 meses, extremadamente temprano. Anatomía patológica en específica al inicio. Genial. Vamos todos a descartar un origen monogénico, pero qué gracioso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Y en este es el momento que le doy paso a la palabra a la doctora Gabriela Sansó, bioquímica del C10, nos va a hablar de metodologías de nueva generación en diagnóstico molecular de enfermedades hereditarias. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poquito de las herramientas moleculares que tenemos para el abordaje de este tipo de patologías y otras patologías también. Entonces, ¿cuál es la utilidad de realizar una prueba genética? Obviamente, primero es el diagnóstico, luego el pronóstico, implicancias en el tratamiento, y luego que identificamos cuál es la alteración que tiene, tenemos disponible el asesoramiento genético en los miembros de la familia. Entonces, el abordaje principal y que se hizo durante muchos años y actualmente se sigue utilizando es el abordaje del gen candidato. En este caso requiere conocer la secuencia a investigar. Entonces, en el caso del gen candidato tengo que contar con los datos bioquímicos, tengo que tener hallazgos clínicos que avalen el estudio de ese gen candidato, tengo que tener imágenes, algún otro estudio que me haga pensar que ese gen candidato sea el responsable de la manifestación clínica que tengo delante. Y en el caso que yo elija bien ese gen candidato, lo más probable, en el mejor de los casos, es que encontremos una mutación, que hoy la llamamos variante patogénica, y llegar al diagnóstico molecular. Pero la realidad es que no siempre es lo más probable, sino que a veces tenemos que seguir y estudiamos otros candidatos, ese gen da negativo, pasamos a la segunda opción, tenemos otro gen candidato y así sucesivamente hasta que llegamos al diagnóstico molecular. Esto es lo que se llama la secuenciación de genes en serie. Empiezo con uno y si me da negativo, sigo con el siguiente. Entonces, las estrategias que tengo hoy por hoy son de mutaciones puntuales o pequeñas, que es el caso de este síndrome que tenemos delante. Tenemos entonces el estudio del gen candidato, que la metodología es la secuenciación de Sanger, que nos da una imagen de este tipo y yo encuentro cuál es la alteración específica mediante esta metodología. La otra opción que tengo es el enfoque genómico, lo que se llama hoy, todos lo conocen como
en NGS, que es la secuenciación masiva en paralelo. Dentro de ello tenemos la opción de hacer genoma, donde estudiamos el genoma completo, tenemos la opción de estudiar un exoma, donde tenemos el genoma, pero aquellos exones que expresan una proteína, o sea, es más chiquitito, solo la zona que expresa algo compatible con alguna enfermedad, y luego tenemos los paneles de genes, que es más chiquitito. Eso en caso que yo tenga mutaciones puntuales o pequeñas. También, no es el caso de este síndrome, pero para que lo tengan incorporado, también puedo ver variaciones en el número de copias. Sería como una porción más grande dentro del genoma. Y en este caso, si yo sé qué gen estoy estudiando o quiero abordar, la técnica que utilizo es el MLPA, que es una amplificación múltiple, y en el caso que decida hacer un enfoque genómico, la metodología que tengo disponible es la raíz SH, que es una hibridación genómica comparativa. Entonces, las estrategias en genética clínica, volvemos a tener la secuenciación del genoma, del exoma, del panel y del gen. En caso que tenga, que yo vaya a utilizar la secuenciación del genoma, ¿para qué la voy a utilizar? Para una extrema heterogeneidad genética, cuando tengo dos fenotipos que no estén relacionados, cuando tenga una ausencia de un fenotipo diana, cuando tenga fenotipos que no sean específicos, o cuando tenga un estudio de variantes estructurales. En ese caso, puedo decidir realizar el estudio del genoma completo. ¿En qué caso puedo utilizar el genoma, el exoma? Para casi las mismas cosas que el genoma, también tengo que tener partir de una extrema heterogeneidad genética, también ausencia de fenotipos diana, pero lo que sí me puede dar el exoma es un descubrimiento de genes vinculados a enfermedades. ¿Y por qué puse esto al final? Porque justamente el exoma es la parte del genoma que expresa enfermedades o está relacionado o vinculado a algo que yo pueda intervenir luego desde el punto de vista de tratamiento. Entonces, en este caso, utilizo el exoma. ¿En qué casos voy a utilizar el panel? También tengo que tener una heterogeneidad genética, fenotipos que estén solapados, que son lo que nosotros llamamos fenocopias, por ejemplo, o cuando tengo necesito un diagnóstico diferencial. Y luego tenemos el último punto, que es el gen, cuando tengo el trastorno de un solo gen, y es lo que en este caso decidimos abordar al principio de esta enfermedad. Entonces, en la secuenciación de nueva generación tenemos el exoma, el panel y la secuenciación de exomas. Fíjense de nuevo qué es lo que de lo que yo voy a partir cuando hago cada una de estas metodologías. Cuando yo utilizo el genoma, voy a tener todo el material genético contenido en una célula, y esto también va a incluir el ADN mitocondrial, cosa que el exoma, en caso que yo necesite, no lo puedo ver. Y la cantidad de material que yo voy a obtener, que yo voy a poder ver, son 3 gigabases, o sea, 20.000 a 25.000 genes. Fíjense la cantidad de genes y la cantidad de información que voy a tener cuando yo aplico esta metodología. Y voy a tener alrededor de 2 a 4 millones de variantes por individuo. En el caso que utilice un exoma, las secuencias exónicas, que son las que le dije que son las codificantes, voy a tener 180.000 exones aproximadamente de resultado, ¿no? Y esto es aproximadamente el 1 al 2% del genoma. Aproximadamente son 30.000 pares de bases. En este caso, en lugar de tener millones, 2 o 4 millones de variantes, voy a tener 30.000 a 50.000 variantes por individuo. Fíjense que si aplico esta metodología, la información que después tengo que guardar es mucho más chiquita, dato que no es menor a la hora de cuando uno hace varias secuencias. Y luego tenemos el panel de genes, en donde en este caso es un determinado grupo de genes, va de pocos a miles, no más de 1000 genes, no ya paso a exoma. Hay muchos
paneles diseñados comerciales, y el tamaño es variable. Entonces, en la secuenciación de nueva generación, cuando yo estudio el gen único, el genotipo para el gen único, tengo que tener el gen causante de la enfermedad. El genotipo del panel de genes son todos los genes asociados a enfermedades que están bien definidas, que están relacionadas al genotipo que yo estoy estudiando. Y en el caso de secuenciación de exoma, voy a tener los 20.000 genes que están dentro del exoma. Hoy por hoy, una de las cosas que utilizamos nosotros en el laboratorio son lo que llamamos exoma clínicos. Ustedes están familiarizados con ese nombre, que son los 4.600 genes que están en un panel, sería como un panel o un exoma clínico. Son aquellos genes que están médicamente definidos, ¿no? Son genes que son accionables. Entonces, muchas veces, en vez de hacer el exoma, se aborda a través del exoma clínico, porque son aquellos genes que voy a poder hacer algo una vez que encuentre alguna alteración. Lo otro que tengo que ver también son las variantes que voy a tener. O sea, yo entro y veo clínicamente cuál de las cosas me conviene, ¿no? Si es exoma, si es genoma o es panel. Pero también tengo que ver qué me devuelve ese estudio, ¿sí? Y qué me voy a encontrar después, porque yo después tengo que trabajar con esa información que me devuelve ese estudio. Entonces, ahí vamos a la parte, digamos, metodológica, y vemos las variantes que me devuelve cada uno de los estudios. Y en este caso, si estudio un gen único, obviamente no voy a tener hallazgos incidentales, porque estudio un solo gen, y no voy a tener BUS. BUS son variantes de significado incierto, donde no conozco cuál es el significado. No sé si son patogénicas o si son benignas, ¿sí? Estoy como en el medio. En el caso que yo estudio un panel de genes, voy a tener algunas BUS, menos BUS que tengo un exoma, y tengo poca posibilidad de hallazgos incidentales. ¿Por qué? Porque yo diseñé ese panel, yo sé qué genes puse en ese panel. O sea, no voy a ver otros genes que no de los que yo pensé, ¿sí? Y si utilizo una secuenciación de exoma, ahí sí voy a tener mayor posibilidad de hallazgos incidentales, porque están todos los genes, recuerden, los que a mí me interesan y los que no están tan relacionados con mi paciente, con la patología de mi paciente. Y además voy a tener mayor número de BUS, ¿sí? Variantes de significado incierto, que voy a tener que ver qué hago después con eso. Y en cuanto a los aspectos técnicos, es lo otro que uno tiene que pensar a la hora de decidir una metodología, es en caso que tenga un estudio de un gen único, hago la metodología de Sanger, tengo 100% de cobertura, y es fácil, digamos, de abordar. En el caso que utilice un panel de genes, puedo utilizar una mayor profundidad que si utilizo un exoma, alrededor de 200 por. Esto quiere decir la cantidad de veces que yo leo cada una de las bases, ¿sí? En promedio son. O sea, en este caso, si son 200 por, son 200 veces que leo cada una de las bases. Y sí necesito confirmar por Sanger. En el caso del exoma, también tengo que confirmar por Sanger, pero tengo una profundidad un poco menor, dada la extensión que tiene el exoma. Cuanto más grande es lo que yo estoy cubriendo el equipo, voy a tener menor capacidad, digamos, de ver número de bases de IES. Entonces, en este caso, se reduce un poquito, y es en promedio 50 a 100 por. Entonces, ¿cómo es el hallazgo, el enfoque genómico? En este caso, no voy a utilizar un gen candidato, porque puedo no tener estudios bioquímicos específicos o hallazgos clínicos específicos, estoy como un poco más perdido. En este caso puedo utilizar múltiples genes candidatos, y esto es lo que se llama la tecnología de NGS. En este caso, la secuenciación, entonces, de estos genes es en paralelo. Recuerden que el otro era la secuenciación en serie, estudio uno, después otro, y en este caso es al mismo tiempo estudio o puedo identificar todos los genes que están dentro del exoma o dentro del panel. Entonces, en ese caso voy a tener una variante, varias variantes. Luego, cuando tengo esas variantes, tengo la información del paciente, la herencia, el fenotipo, y toda la parte de priorización de variantes que me da también el filtrado.
ayudada por la bioinformática. Con todo eso puedo llegar a la variante o las variantes. Fíjense que hay una S, me equivoqué, sino que puedo, no es que tengo solo una variante, sino que puedo tener varias variantes que puedan estar asociadas al fenotipo clínico que me dio motivo al estudio. Luego hago la validación, tengo que hacer la validación de esas variantes que encuentro, in silico, in vitro, en vivo, y recién ahí puedo llegar, en el mejor de los casos, al diagnóstico molecular. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy? Luego de abordar todas estas metodologías, es interpretar el resultado. ¿Sí? Fíjense, como parto de 1 millón de variantes, luego desciendo o me quedo con 100.000 variantes, luego me quedo con 10.000 variantes, voy agregando información, voy viendo cuáles me interesan, cuáles tienen algún efecto a nivel de la proteína, puedo agregarle alguna interpretación biológica, lo puedo relacionar biológicamente con la enfermedad, sean aquellas variantes que sean biológicamente accionables y relevantes para la patología que tengo en el paciente, y con eso puedo quizás llegar a 10.000 variantes en el mejor de los casos. Luego aplicando distintos algoritmos o biomarcadores o fenotipos del paciente o zonas regulatorias y demás cosas que voy aplicando a las variantes que tengo, puedo llegar a la información y quedarme con la variante que da motivo a la clínica del paciente. Entonces, hoy por hoy es como llegar o como encontrar una aguja en un pajar, pero cada vez estamos más cerca de poder llegar al diagnóstico de estos pacientes. Entonces, como conclusiones finales, la identificación de pacientes con enfermedades genéticas permite no solo el tratamiento integral de los pacientes afectados, sino también la detección de familiares portadores, permitiendo aplicar estrategias de diagnóstico precoz. La incorporación de nuevas herramientas moleculares permite llegar al diagnóstico genético preciso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, empapados ahora con estos nuevos conocimientos y creyendo que de una vez por todas entendemos algo de genética, nos decidimos, nos envalentonamos y decidimos, en este caso, sí hacerle entonces una secuenciación de nueva generación a nuestra paciente. ¿Cómo actuamos frente a esto? Bueno, hicimos una interconsulta con el doctor Pablo Lapuncina, médico genetista del Hospital La Paz de Madrid, ex residente de este hospital que estaba justo en Buenos Aires. Le presentamos esta paciente y él decidió entonces tomar cartas en el asunto y hacer el estudio genómico de la paciente. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Pablo, que nos está siguiendo en este momento desde Madrid. Pablo, si podés abrir el micrófono y si tenés conexión al video. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchas bien. Te escuchamos perfecto, Pablo, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y la presentación y el honor de poder participar de vuestro Ateneo hoy. Sí, efectivamente estaba por Buenos Aires, como siempre, visitando familia y amigos y me comentasteis de este paciente y como tenemos la posibilidad de incluir pacientes en base de investigación, pues aprovechamos y lo incluimos. Efectivamente es complicado, como ya comentasteis, hacer el filtrado de variantes en un exoma, porque la cantidad de variantes que uno tiene que filtrar es inmensa. Y en esta niña en particular, orientando al fenotipo intestinal, y específicamente aún más. Lo que hicimos y lo que hizo básicamente el laboratorio, mi compañero Jair Tenorio, es analizar, como habitualmente analizamos, casi ciego, es decir, sin analizar con un fenotipo específico el exoma completo de esta niña y mirar inicialmente con aquellas alteraciones que son claramente patogénicas. En este caso, la que se reportó, la que se en el informe
Perdonadme que hay muchísimo ruido en el hospital porque está el hospital en construcción. No sé si oís bien, pero la variante patogénica que se encontró es en este gen, en el gen RET, que luego seguramente comentaréis, y el resto de las alteraciones de los genes, en ninguna hubo ningún fenotipo específico. Eh, mm, no hubo ninguna alteración concreta. ¿Por qué reportamos este hallazgo? Bueno, por dos razones. Lo primero es porque sabéis que, al menos aquí en el hospital, en Europa, existe un acuerdo de convención de que hay una lista de genes que son reportables o que son accionables, para lo cual se reporta. Se asume un consentimiento informado implícito de quien solicita la muestra y ante la lista de un número importante de genes se reporta. Y además porque entendimos, aunque no habíamos visto a la niña y no habíamos tenido grandes datos del fenotipo, que como este gen está relacionado con enfermedad de Hirschsprung, que desde luego no es lo que la niña tiene, pero que sí tenía un fenotipo intestinal que podía tener cierta relevancia, convenía o parecía razonable el reporte. Poco más puedo aportar porque ninguna otra cosa adicional hemos hecho y la verdad que mantenemos las mismas incertidumbres y las mismas inquietudes e interrogantes que habéis presentado en la... Muchas gracias, Pablo. Clarísima tu explicación. Te pido si por favor puedes mantenerte en línea, que después se abrirá una discusión. Sí, Bueno, claro. entonces tenemos, tal como ha enumerado Pablo Lafuncina, apareció esta mutación en el proto-oncogen RET en una paciente a la cual se le había solicitado el estudio genómico, intentando encontrar una causa para su PO IBD. Entonces esto es, como lo que decía Pablo, lo que se designa un hallazgo incidental o secundario, definiéndose como tal a la presencia de una mutación genética en un paciente cuyo fenotipo por el cual se indicó el estudio nada tiene que ver con esta mutación. Entonces, digamos, las discusiones que hoy en día ahí Pablo nos dio su experiencia de lo que se hace en España, pero bueno, en Estados Unidos, el Colegio Médico de Genética Médica, el Ministerio de Salud, las asociaciones de familiares y enfermos de enfermedades genéticas, hoy en día siguen debatiendo qué hacer frente a este hallazgo accidental, incidental o secundario, sabiendo que al día de hoy hay registrados 73 genes que pueden presentar mutaciones que son accionables, y a esto quiere decir que son pasibles de acto médico, o sea, la detección de esa mutación puede generar un acto médico que puede prevenir o curar alguna condición del paciente, generalmente protooncogenes o genes asociados a miocardiopatías, no solo del paciente, sino de sus familiares portadores, que siempre se sugiere, cuando se hacen los estudios de nueva generación, la secuenciación de nueva generación, analizarlos e informar los resultados siempre y cuando se haya hecho un consentimiento informado, en el cual se haya informado al paciente o, en caso de pediatría, al responsable adulto a cargo, la importancia de tener conocimiento de estos hallazgos secundarios. Y aún así, en casos en los cuales los pacientes optan por no saber, se genera esta antinomia entre autonomía versus principio de no maleficencia, ¿sí? Sabiendo que uno como médico estaría guardándose una información que podría prevenir un mal pronóstico al poder detectar tempranamente un cáncer o una miocardiopatía. Por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina Genética deja a criterio del médico actuante la decisión de informar o no este hallazgo incidental, aun cuando el paciente o su responsable a cargo haya optado por no saber. Bueno, dilemas éticos que yo creo que cada día se van a ir ampliando más y apareciendo nuevas inquietudes, ya que hoy empecé preparando este Ateneo con un registro de 65 genes accionables, y una semana antes Nati González me pasó un artículo con 73 genes accionables, así que esto está cada día creciendo más, y a la medida que la genética vaya avanzando y ocupando cada vez un espacio mayor en la práctica de la pediatría, tendremos más y más de estos dilemas por uno. Entonces,
un paciente cada vez más complejo. Fuimos a buscar una respuesta, fuimos a buscar un resultado, y no solo no lo hallamos, sino que hallamos otra condición nueva. Así que tenemos una paciente con una BIBD refractaria al tratamiento, con insuficiencia intestinal crónica, nutrición parenteral dependiente, que tiene infecciones severas, pero no podemos hallar una inmunodeficiencia primaria. Vamos a buscar una explicación a un exoma. No solo no nos da una explicación para esta condición, sino que nos agrega una mutación no esperada. Entonces, queremos aclarar las cosas y cada vez se nos complica más. ¿Qué hacemos en este momento? Vamos al servicio de endocrinología y Ana Gaite va a tratar de darnos una respuesta. Buen día, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Hay que encontrar el audio. Muchas gracias por la invitación. Obviamente para nosotros fue también es una paciente muy interesante. Y bueno, yo les voy a contar un poquito, sé que hay que tener en cuenta la posición. ¿Qué es la neoplasia endócrina múltiple tipo 2B? Es un síndrome autosómico dominante. Esto quiere decir que con que tengamos uno de los dos genes afectados va a ser suficiente para que se desarrolle la enfermedad, caracterizado por una predisposición al desarrollo de tumores endócrinos. Es un síndrome de cáncer endocrino, y en este caso el diagnóstico molecular permite detección y tratamiento temprano de los miembros que tengan la mutación y por ende alto grado del desarrollo de la enfermedad. En este síndrome ya vamos a ver que está compuesto por varios hallazgos clínicos, pero el carcinoma medular de tiroides habitualmente es la primera manifestación de esta neoplasia endocrina múltiple y también es la causa más frecuente de muerte cuando no hacemos el diagnóstico a tiempo. Dentro de las neoplasias endocrinas múltiples provocadas por la mutación del protogen RET, vamos a tener varios tipos clínicos. En principio empezamos por la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, que es la que tiene nuestro paciente. Es la más frecuente, pueden ver la frecuencia en el 70 al 80%. La edad de aparición es entre los 25 y los 35 años. Obviamente esta es la aparición clínica. Cuando yo veo un paciente, le hago un hallazgo clínico y por ese paciente, que va a ser mi caso índice, llego al diagnóstico. Acá llegamos por un costado distinto, ¿sí? Pero la, digamos, aparición espontánea de la patología es de 25 a 35 años. ¿Qué manifestaciones pueden asociarse al medular? El medular aparece en el 100% de los pacientes. Todos los pacientes que tienen neoplasia endócrina múltiple van a tener carcinoma medular. Por eso es las conductas terapéuticas que ya vamos a comentar más adelante. Pero se pueden asociar otras patologías que yo, sabiendo que las pueden tener, puedo ir a buscarlas para diagnosticarlas en forma temprana una vez que tengo hecho el diagnóstico genético. En principio tenemos el feocromosoma, que se da en aproximadamente la mitad de los pacientes, el 50%. Recuerden que es un tumor de la médula adrenal, productor de catecolaminas. Entonces, en un paciente que tenemos un medular y de repente aparece con taquicardia o con hipertensión, lo primero que tenemos que hacer es buscar el feocromocitoma. Pero si ya tenemos el diagnóstico, como les repito, nosotros vamos a ir a buscar el feocromocitoma para hacer el diagnóstico antes de que el paciente tenga síntomas. El 20% va a presentar hiperparatiroidismo, obviamente esto lo manejan ustedes muy bien. Lo que vamos a tener acá son alteraciones del calcio, y hay dos variantes mucho menos frecuentes que pueden asociarse, que es el líquen cutáneo amiloidótico, aproximadamente un 10%, y pacientes que asocian a este síndrome la enfermedad de Hirschsprung, que fue algo que pensamos obviamente en este paciente, que es un 7% de los pacientes. Dentro de las neoplasias endócrinas múltiples tenemos el tipo 2B, es mucho menos frecuente, como pueden ver, del 5 al 10%. Es de aparición de un carcinoma medular mucho más temprano, aproximadamente a los 10 años nosotros tenemos a los pacientes con el medular ya desarrollado. Es un carcinoma medular mucho más agresivo, que va a producir la muerte temprana de estos pacientes. Y esto es muy importante, porque la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B tiene algunas características físicas que nosotros, si las conocemos cuando vemos llegar al paciente, ya podemos hacer el diagnóstico. Nos ha pasado en endocrino,
de que un paciente viniera para hacer la biología molecular por el protocolo red, y al verlo llegar, uno ya sabe el diagnóstico y ya puede hablar de otra manera. ¿Cuáles son estas características? El hábito marfanoide, ya lo conocen, delgados, altos, flacos. Neuromas mucosos, esto es lo que le da las fases características. Los neuromas aparecen en labios, aparecen en párpados, aparecen en lengua, y da una fase muy, muy particular. También tiene la ganglioneuromatosis intestinal, con lo cual también puede tener mala absorción. Síntomas gastrointestinales, fíjense que estas alteraciones que estoy comentándoles la tienen el 100% de los pacientes, o el 90%. Entonces, en todos los pacientes vamos a preguntar, vamos a investigar y vamos a indagar estas alteraciones. Alteraciones oculares pueden tener, también feocromocitoma en la mitad de los pacientes, igual a la tipo 2A, y alteraciones esqueléticas por este hábito marfanoide y esta fase particular, que yo voy a pasar a mostrarle algunas fotitos de las bocas que tienen, o las lenguas, los neuromas en la lengua, que son tan característicos y que si nosotros tenemos presente estas imágenes, no se nos van a pasar ningún paciente. Y después hay un tipo que, por llamarlo de alguna manera, es el más leve, que es el carcinoma medular de tiroides familiar. Este caso se da en un 10 o un 20% de los pacientes, la edad de diagnóstico es mayor, como pueden ver, y cómo se define, son familias que tienen 4 o más miembros con carcinoma medular de tiroides, afectados obviamente en la misma familia, y ausencia de feocromocitoma y de hiperparatiroidismo. Lo importante de este último caso es que muchas de las mutaciones son compartidas por la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y por el carcinoma medular de tiroides familiar. Entonces, no podemos hacer un diagnóstico diferencial y tenemos que atender y controlar a los pacientes como si fueran MEN2A, aunque quizás sea una familia de carcinoma medular de tiroides exclusivamente. O sea, en resumen, le controlamos también la presencia de PEO en el hiperparatiroidismo. Algunas características del MEN2B y qué consecuencias clínicas van a tener. Como les dije, la patente es genética, es autosómica dominante. Esto quiere decir que en hombres y mujeres vamos a tener igual cantidad de pacientes afectados. La penetrancia es casi completa del gen, del protocogen red, de las mutaciones, con lo cual todos los portadores van a estar afectados. No pueden ser, no van a ser nunca portadores sanos. Sí, la expresión clínica es variable, por lo cual los distintos componentes del síndrome van a ir apareciendo en distinto momento. Los cambios en las glándulas pueden ser causal y temporalmente independientes, aparece primero una y después otra, y la aparición es multicéntrica. Cuando nosotros vemos en las tiroidectomías, la anatomía patológica, tiene carcinoma medular de tiroides multifocales, y también el feocromocitoma se puede dar de los dos lados al mismo tiempo o secuencialmente. Algo muy importante, la consecuencia clínica, porque ahora vamos a ver nuestra conducta, que es realizar las tiroidectomías profilácticas, y uno se pregunta, pero si yo estoy haciendo diagnóstico en un paciente adulto, ¿por qué le voy a tener que hacer la tiroidectomía a un chico? Y acá está, este síndrome se caracteriza por lo que se llama fenómeno de anticipación. ¿Qué es esto? En cada generación afectada, los síntomas van apareciendo más temprano. Entonces nosotros, en la atención en nuestro servicio, hemos diagnosticado abuelos que tenían las mutaciones, que no tenían ninguna manifestación más que tener un medular, que no sabían que lo tenían, quizás por una persona joven, y cuando estudiábamos al hijo del joven ya estaba afectado. Entonces, recuerden, cada generación, presentación clínica más temprana. Y por eso es la conducta que ahora les vamos a comentar. Entonces, esto era un poquito lo que les estaba diciendo. El MEN2 es un síndrome genético asociado a mutaciones del protocogen red. El estudio de las mutaciones debe ser parte del manejo habitual de estas familias afectadas, y la tiroidectomía profiláctica de los portadores ha reducido sustancialmente la morbimortalidad. Entonces, la tiroidectomía profiláctica a edades tempranas es mandatoria para todos los portadores detectados. Este es un pequeño trabajo que les voy a contar en 30 segundos que hicimos acá en el servicio, que se evaluaron 50 chicos, más o menos la misma cantidad de varones y mujeres, a los cuales se les había hecho la tiroidectomía profiláctica.
Y esto se los quiero comentar por lo siguiente. Eran la mayoría de las familias Mendoza carcinoma medular y tiroides familiar, solo 2 nenas Mendoza B. Fíjense, ahí están las edades a las cuales se realizó la cirugía. La mediana fue de 10 años, pero había un rango de 1 año y medio a 21. Y acá vemos que 23 de 50 pacientes presentaron calcitonina basal triquirúrgica ya elevada. Estamos hablando de todos menores de 20 años. ¿Sí? Y de acuerdo al nivel de riesgo que ahora les voy a mostrar, 11 pacientes solamente con tiroidectomizados será adecuado. Esto no es porque nadie se haya dormido, sino porque es el momento donde en general se hace el diagnóstico en los padres y nosotros estudiamos a los chicos. Entonces muchas veces a los padres se los diagnostica con un hijo de 10, 12 años y ya es tarde para la tiroidectomía. Y esto es lo que más me interesa que vean. Fíjense que la gran cantidad de los pacientes que no tenían síntomas cuando se hizo la tiroidectomía tenían la presencia de carcinoma medular y de hiperplasia de células C. Solamente, si ustedes pueden ver, 3 pacientes tuvieron anatomía patológica absolutamente normal, de los 50. Y es por eso que uno hace hincapié en la tiroidectomía a la edad adecuada. Y como vimos, el excelente pronóstico se asocia a estadios tempranos en las tiroidectomías. ¿Sí? Cada mutación, un pequeño comentario más, está definido cada mutación el nivel de riesgo que tiene, si es riesgo leve, riesgo moderado o riesgo alto, y según este riesgo de cada característica de cada mutación, tiene indicado cuándo se tiene que hacer la tiroidectomía. En el caso del OMEN2B se indica la tiroidectomía antes del año porque es el medular más grave, y en el caso de la mayoría de las otras mutaciones se debe hacer la tiroidectomía antes de los 5 años, y hasta ese momento se van haciendo dosajes de calcitonina. En el caso donde la calcitonina no ve que se eleva, se adelanta el momento de tiroidectomía. Muchas gracias, Ana. Bueno, luego de consultar entonces a Ana, nos encontramos con nuestro paciente que sigue con su BBD. Estamos tratando de calcular la parenteral, que en el medio se sigue infectando, que estamos buscando y peleando con los cirujanos para colocarle el catéter número 1000, y en el medio sigue con su diarrea severa y no engorda ni un gramo. Y bueno, viene Ana y dice, esta chica no tiene solamente una mutación en protocogenred, sino que ya tiene su Mendoza. Y si no tiene hoy el cáncer de tiroides, lo tendrá mañana. Genial. Un impulso bárbaro. Empezamos el plan de estudios que nos proponen detectar y descartar carcinoma medular de tiroides. La paciente tiene una palpación de glándula tiroidea normal, la ecotiroidea no tiene particularidades, le dosamos la calcitonina sérica que nos viene por sobre el valor normal, pero ahí no más, entonces le repetimos a los 6 meses y tenemos una calcitonina dentro de los valores normales. Estamos obligados a descartar el teocromocitoma, tiene catecolaminas urinarias que son negativas, y al día de hoy se encuentra en estricto control clínico por el Servicio de Endocrinología en plan de tiroidectomía profiláctica antes de los 5 años. Como nos dijo Pablo Lacuncina antes, esta mutación también se asocia a enfermedades de Hirschsprung, y esta es una paciente que tiene enfermedad intestinal. Y característicamente las enfermedades de Hirschsprung asociadas a mutaciones en red son Hirschsprungs de largas extensiones hasta pancolónicas que suelen tener, y esto nos explicaba el doctor Cuervo, muchas veces una clínica muy confusa y a veces hasta manifestarse con diarrea, que es un escurrimiento crónico. No creíamos que tuviese enfermedad de Hirschsprung, que era lo único que nos faltaba, pero fuimos a descartar. Con un coronema sin alteraciones anatómicas, todas las biopsias que le habíamos hecho, ninguna era transmural, así que tuvimos que hacer una biopsia transmural, donde hallamos un recto ganglionar, una buena, no tiene enfermedad de Hirschsprung. Y entonces, ¿qué nos dice Ana? Bueno, es autosómica dominante. Seguramente alguien en su familia está transitando lo mismo. Perfecto. Tenemos entre nosotros hace un año internada la madre menor de edad, a la cual todavía la mirábamos a los ojos y le damos malas noticias. Vino Ana y le miró el cuello. Encontró una masa tiroidea, le hizo una ecografía, una masa heterogénea, hipervascularizada, y el dosaje de calcitonina mayor a 2000, valor de corte 18. Alta sospecha de cáncer medular de tiroides. Madre de paciente internada se opera en el hospital y se diagnostica un carcinoma medular de tiroides, teniendo hasta ahora un dosaje control post-tiroidectomía con calcitonina indosable. Le realizamos también a ella un screening para detectar teocromocitomas que dio negativo. En simultáneo, mientras convencíamos a la mamá de que se tenía que operar porque tenía un cáncer, a su vez haciendo ella el duelo de estar hace un año internada porque su hija está enferma y muy grave,
Vamos a investigar a la abuela materna, la líder natural, la que ponía orden en esta familia, se le halla también una masa tiroidea, se la deriva a un hospital de referencia de adultos, hace un seguimiento errático y 3 meses después del diagnóstico fallece con una enfermedad metastásica con compromiso del sistema nervioso central. Figúrense ustedes que tenemos una familia completamente desmembrada, con un referente fallecido, una madre con un diagnóstico reciente de cáncer, cuidando a su hija hace un año internada. Tenemos que salir a la búsqueda de los tíos maternos, ¿sí? Tío materno número 1, 8 años de edad, logramos que venga al hospital, y ahí ya le hace Gabriela un estudio molecular de gen único. No tenemos que hacer exoma porque ya sabemos la mutación que buscamos. Este tío materno de 8 años tiene gen red negativo, no porta Mendoza. Nos queda pendiente todavía estudiar al tío materno número 2, adolescente, perdido por la vida, quien su hermana, la madre de nuestra paciente, dice que se palpa una masa en el cuello. Ese es el familiar que nos queda pendiente de estudiar. Y acá llegamos a un planteo, y es, a nosotros los médicos nos gusta tener criterios unicistas frente a una patología. Y podemos tener un criterio unicista con una paciente que debutó a los 2 meses con una enfermedad invasiva por adenovirus, que tiene una enfermedad inflamatoria de inicio muy temprana, completamente refractaria al tratamiento, que no tiene un diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, y que cuando vamos a hacerle un exoma encontramos una mutación en el proto-oncogen red Mendoza, genotype first, llegamos al diagnóstico por el fenotipo y no por la clínica. ¿Es acaso esta una asociación no descripta? ¿Podemos nosotros tener 2 entidades tan fuertes y con tanto componente genético que no tengamos ninguna posibilidad de linkearlas? Pablo, si estás ahí, te pido si nos podés dar tu apreciación frente a esta pregunta y a esta realidad del paciente. Bueno, no sé si soy la persona más adecuada para opinar de esto y más sin ver al paciente, ¿no? Pero eh, lo único que puedo aportar es que de los muchos, hemos hecho muchos, la verdad que muchos genomas y exomas, lo que estamos viendo es que más o menos uno de cada 50, uno de cada 60 exomas o genomas que hacemos, en realidad encontramos 2 enfermedades monogénicas. Es decir, no solamente lo que pensábamos, sino otro hallazgo, o a veces no sabemos lo que el paciente tiene y la clínica se justifica por la superposición de los hallazgos de 2 enfermedades monogénicas distintas, ¿no? Eh, por lo tanto, puede ser perfectamente que esta niña tenga otra cosa monogénica o no monogénica o poligénica que le produce toda su clínica gastrointestinal y que el hallazgo del gen RET haya sido una cosa que en este momento no le está afectando a la clínica, pero que afortunadamente se ha encontrado porque probablemente le haya salvado la vida a la madre, no a la abuela, y probablemente respecto al, digamos, al futuro oncológico sí le salve la vida a esta pequeña, ¿no? Yo no puedo aportar mucho más, la verdad que creo que con todo lo que contáis es probable que tenga otra enfermedad de base superpuesta. Afortunadamente con el estudio del exoma que hicimos hace un tiempo no encontramos nada, pero sí también quería recalcar que cada poco tiempo debemos reanalizar. Nosotros estamos intentando reanalizar cada 6 meses, no es fácil, pero aparecen nuevos genes 2 o 3 por semana, por lo tanto, un estudio exómico o genómico de 2 años hay que reanalizarlo para poder evaluar los nuevos genes que hayan sido reportados en esa fecha y que en su momento no se pudieron valorar porque no tenían ninguna relación con enfermedades humanas. O sea, siento, Santiago, poder aportarme un poco en lo que preguntas. No, queda clarísimo y a veces la respuesta es aún no. Muchas gracias. Gabriela, ¿querés aportar algo desde tu área? Bueno, yo creo que estoy en línea con lo que piensa Pablo también. A mí me parece que son 2 entidades distintas y hay una parte de la enfermedad de base que tiene el paciente que no la estamos detectando. Puede ser que sea poligénica y por eso no estamos detectando
algo específico con una frecuencia alta, cuando uno filtra las variantes que son más frecuentes, puede ser una multiplicidad de variantes con alta frecuencia y que todas en conjunto produzcan la patología. Entonces, me parece que todavía en esta enfermedad está descrito de todas maneras que alrededor del 15 al 20% se encuentra algún gen asociado a la enfermedad, por lo cual me parece que tenemos un largo camino para poder asociar ese 80% que queda con algún riesgo genético remarcable. Y lo otro que quería decir, porque uno piensa que la enfermedad de Hirschsprung puede tener que ver, porque está asociado al gen RET, pero la manera también de expresión del gen, el gen, los codones donde se altera el Hirschsprung, son inactivantes, las mutaciones son inactivantes. En el caso del gen RET, de esta patología de Mendoza, como les explicó Ana, se produce por una activación. Son en otros codones, el codón es donde tiene la patología, la alteración de este paciente, que es el 634, que es el exon 11, y son mutaciones activantes, cosa que no tendría nada que ver, o sea, es otra cosa que hace descartar totalmente al Hirschsprung, porque en este caso son alteraciones que producen la falta de los neuromas que irrigan todo, digamos, el aparato digestivo, y son mutaciones inactivantes. Así que en este caso estaría completamente descartado porque la zona tampoco tiene que ver. Sí hay casos de la conjunción de las dos cosas, de pacientes que tienen Mendoza y Hirschsprung. No es en este codón, están descritos el codón 609 y el 620 principalmente. Hay algunos poquitos casos y se cree que como que el mismo gen en algún momento se activa y en otros momentos se inactiva a lo largo de la vida. Pero solo está descrito para el codón 620. No está explicado por qué ocurre esto, solo es un trabajo descriptivo, pero sí se sabe que por sí solo no produciría la enfermedad de Hirschsprung, sino que se necesita alguna cosa más que haga que esa activación del gen RET luego en algún momento se inactive y pueda producir alguna patología relacionada a Hirschsprung. Así que, bueno, creo que tenemos un largo camino todavía para seguir viendo qué pasa. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y ya para ir cerrando la presentación, como conclusiones podemos tomar que estamos frente a una paciente atípica, grave, con una entidad sumamente infrecuente y refractaria al tratamiento, de etiología desconocida, que en el estudio genético se arroja un hallazgo incidental que nos amplía el diagnóstico y realiza intervención activa al paciente y su familia. Dos entidades relacionadas, es lo que discutimos recién, hasta el momento no tenemos argumentos para decir que sí. Así como empecé con la frase de Claude Bernard, que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, también es bueno recalcar que unos años después, Louis Pasteur, otro padre de la medicina francesa del siglo XIX, aclara que la suerte solo favorece a la mente preparada. Si tienen programa para el fin de semana, bárbaro, si no, les dejo algunas cositas para leer. No es fácil, pero inténtenlo. Yo naufragué. Quería agradecerle a la doctora Gabriela Sanzoa, para la Paulina y Ana Viete, quienes han participado no solo activamente de la preparación del Ateneo, sino también en el diagnóstico y tratamiento de esta paciente y su familia, a Daniela de Giovanni y a Natalia González, que me ayudaron en la preparación del Ateneo, y a los médicos residentes y enfermeros de Unidad 5, que continuamente velan por la salud de esta niña. En nombre de la Unidad 5, muchas gracias por su atención. Bueno, excelente la presentación, súper interesante la paciente, creo que deja un montón, ¿no?, de enseñanzas de lo que es el camino desde lo clínico básico, como es escuchar, tocar, interrogar, que es lo que hacemos todos los días, a estudios de muy alta complejidad para poder entender, y a veces así todos no entendemos, y hay que seguir trabajando día a día. Santi, excelente, me encantó el Ateneo, compite para el mejor del año, pero con todo. No sé si hay alguna pregunta, sé que estamos con tiempo, pero bueno,
Si hay alguna pregunta y alguien quiere hacerla, adelante. No sé si hay algún comentario. Que es un codón. Bueno, muchas gracias a todos. La semana que viene nos vemos porque es feriado. Los esperamos en 15 días. Y de nuevo, felicitaciones. Gracias. Por la variante. No al paciente. No, está la variante. Sí, sí, sí. Es una exoma. Ah, ¿y qué quieres encontrar? ¿Qué encontrarías? Claro, el tema no tenemos diagnóstico, como si fuera asistencia. Está escrito como que hacer una soma o un fenómeno tiene que tener más registro diagnóstico que hacer. Claro, el tema es encontrar algo que realmente sea aplicable y que se pueda utilizar. Cuando vos abrís a genoma, hay que ver Por eso. de esa variante que encuentres que tenga alguna aplicación. Sí, el paso siguiente es genoma. Si no se encuentra nada, es genoma. Aquí hay que solucionar. No, que habría que hacer un genoma. O sea, te estás perdiendo todos los intrones.